Van a encontrar que la norma NOM 008 también tiene algunas reglas de escritura de los símbolos de las unidades y cómo se utilizan sus prefijos. A esto se le denomina la gramática del sistema internacional. Dentro de las reglas de escritura tenemos, por ejemplo, la número 1, el uso de unidades que no pertenecen al sistema internacional debe limitarse a aquellas que han sido aprobadas por la Conferencia General de Pesas y Medidas. En este caso son todas aquellas que aparecen en la NOM 008. La siguiente es que los símbolos de las unidades deben escribirse en tipos de caracteres romanos rectos y no, por ejemplo, en caracteres oblicuos ni con letras cursivas, como lo vemos en la columna de escribir, metro en una M recta, ¿no? Sin estar cursiva o garigoleada, y Pascal con P mayúscula A minúscula y no con letras cursivas. La siguiente es que el símbolo de las unidades se inicia con minúscula, a excepción de aquellas que se derivan de nombres propios, por ejemplo el ampere, el pascal, el newton. No podemos abreviarlo, por ejemplo para decir metro se debe de poner la M minúscula porque ese es su símbolo y no debemos de escribir MTR o MTRS o MT, ¿de acuerdo? Para expresar el tiempo en segundos se escribe de acuerdo a su símbolo, que es la S minúscula, y no escribir seg. El ampere es la A mayúscula, el pascal es la P mayúscula minúscula y no se abrevian como amp para describir ampere y como PA minúscula para escribir el pascal. La siguiente es que en los símbolos no se debe sustituir una minúscula por una mayúscula, ya que puede cambiar el significado de lo que se quiere expresar. Por ejemplo, para escribir 5 kilómetros se debe de escribir 5K minúscula M minúscula y no 5K mayúscula M minúscula porque significaría 5 Kelvin metro, recordando que la K mayúscula corresponde al símbolo de la magnitud Kelvin. Y el siguiente es que en la expresión de una magnitud, los símbolos de las unidades se escriben después del valor numérico. Esto es muy importante que lo recuerden porque vamos a estar hablando del valor numérico de una magnitud y el valor numérico no es otra cosa más que el número o la cantidad, seguida del símbolo. Como lo vemos ahí que es 5 grados Celsius. Por ejemplo, 5 grados Celsius, la unidad es grados Celsius, que está conjunto con el circulito de grado y la C de Celsius, y entonces no puede separarse esta unidad, tiene que escribirse de 5 espacio el grado Celsius completo. No debemos dejar espacios entre los símbolos, pero sí entre el valor numérico y el símbolo. Considerando que a veces los símbolos parecieran abreviaturas, es importante que no lo querramos hacer. Los símbolos se escriben tal como fueron descritos por la norma o por la Conferencia General de Pesas y Medidas y no deben de agregarse una S para pluralizarlas y tampoco se puede poner un punto final después de la unidad, a menos que sea un punto final porque se finaliza un párrafo, una frase o una oración, pero de manera intermedia no debe de llevar punto la unidad. Otra regla es que cuando la escritura del símbolo de una unidad, a pesar de que no pareciera correcta, no debe de agregarse ninguna otra letra como para hacerla correcta. Por ejemplo, para escribir segundos, la letra es S minúscula solita y no seg o sex. Para el ampere, el símbolo es una A mayúscula solita y no amp, no hay que abreviarlo. El kilogramo lo mismo, kg y encontramos normalmente kgr, o para escribir gramos sería la G minúscula y normalmente le ponen GRS, etcétera, ¿no? Es muy importante que se respete el símbolo. Otra regla es que cuando haya confusión con el símbolo de L de litro, L minúscula, y la cifra 1, se puede escribir el símbolo en L mayúscula. Esta L mayúscula es aceptada para representar a la unidad de litro por la Conferencia General de Pesas y Medidas. Es muy importante que de preferencia establezcan en sus procedimientos que la L va a representar al litro y siempre sea la L mayúscula para que no tengan dudas de cuándo sí y cuándo no.
es posible que dejen nada más la L mayúscula y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Es importante que lo mencionen en sus procedimientos para que quede estandarizado y toda la gente que utiliza el símbolo lo respete. En el número 9 establece que las unidades no se deben representar por sus símbolos cuando se escribe con letras su valor numérico. Por ejemplo, cuando se escribe con letras 50 kilómetros, es muy importante que se escriba la unidad en la palabra correcta de kilómetros y no con el símbolo. Por ejemplo, en la columna de no escribir 50 km. Sería incorrecto. Otra regla es que las unidades de las magnitudes derivadas deben elegirse tomando en consideración principalmente las unidades de las magnitudes que componen su definición, es decir, cómo fueron definidas. Por ejemplo, en la unidad del momento de una fuerza es el newton metro, por lo tanto se debe escribir N mayúscula M. Pero si se quiere escribir el newton metro completo, también hay que recordar que existe una unidad que es el joule, ¿no? Entonces la unidad del momento de una fuerza o de la energía cinética es el joule y no el newton metro, ¿de acuerdo? Entonces es importante que si hay otra unidad que defina a cierta magnitud, se utilice la unidad completa, en este caso el joule. En la siguiente es que el signo de multiplicación para indicar el producto o la multiplicación de dos o más unidades debe ser de preferencia un punto. Este punto puede suprimirse cuando la falta de separación no intervenga o no malinterprete el resultado o el producto de la unidad, porque puede llegar a confundirse. Por ejemplo, hablando hace un momento del newton metro, si queremos multiplicar newton por metro o hacer una comparación, una multiplicación, si lo ponemos newton metro, recordemos que arriba dijimos que newton metro es el joule. Por lo tanto, tendría que llevar el punto intermedio para representar que es otra unidad y no el joule. O es la multiplicación de dos unidades y no es el joule. No es la combinación o no es la definición de otra unidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo correcto sería m.n para designar metro newton y no al revés, porque acuérdense que hay un prefijo, que es la m, que sería la m de mili. Entonces, si la ponemos antes y sin el punto sería milinewton, ¿de acuerdo? O si la ponemos arriba, sería el joule. Entonces, es muy importante que para la combinación de estas unidades lleven el punto. O el asterisco para las computadoras que actualmente no tienen un punto, bueno, pues se ponga por lo menos un asterisco. Otra regla es que cuando se escribe el producto de los símbolos, este debe expresarse nombrando simplemente a los símbolos, como lo dijimos hace rato, newton metro. En este caso el ejemplo es metro segundo y así se lee metro segundo más no metro por segundo, porque se podría confundir con otra relación de unidades. Y si queremos decir kilogramo metro, pues es kilogramo metro, no kilogramo por metro. Aunque a pesar de que se estén multiplicando y que nosotros creemos que es porque están multiplicando, no es correcto mencionarlo así. Es kilogramo metro. En un momento más vamos a ver otra regla donde se podría confundir. La siguiente es que cuando una magnitud es el producto de varias magnitudes y entre estas no existe ningún cociente, el símbolo de la unidad de esta magnitud se forma por el producto del símbolo de las unidades. Por ejemplo, para la viscosidad, el pascal segundo se están multiplicando la unidad de pascal con la unidad de tiempo, bueno, por la unidad de segundo. Y para el momento magnético vamos a suponer que ahí es ampere por metro. Entonces se puede poner ampere metro cuadrado. ¿De acuerdo? Y en este caso, pues sí es muy importante que si tenemos esa complejidad de nuestras unidades, analicemos bien cuál es lo correcto para que después se pueda definir su equivalencia a las unidades del sistema internacional. Otra de las reglas es, para no repetir el símbolo de una unidad que interviene varias veces en un producto, puede utilizarse un exponente, de acuerdo a las veces que se está multiplicando esta unidad. En el caso de un múltiplo o un submúltiplo, el exponente se aplica también al prefijo, ¿de acuerdo?
En este caso, como fuera un decímetro, por ejemplo, la unidad es metro, el prefijo es la D de deci, y el 3 es a la 3, ¿de acuerdo? Entonces sería un decímetro. Y bueno, en este caso sería decímetro multiplicado por decímetro multiplicado por decímetro. Es importante que se simplifique y entonces es un dm a la 3, lo que equivale a 0,1 de metro. Entonces sería 0,1 metro cúbico. ¿De acuerdo? Otra unidad es que para expresar el cociente de dos símbolos, es decir, la división, se puede expresar o se puede utilizar una línea inclinada o una línea horizontal. O bien ponerle un símbolo negativo al exponente para que se pueda entender que hay un producto entre ellos. Por ejemplo, metro por segundo sería metro diagonal segundo o metro segundo a la menos 1. Recuerden que cuando lleva el punto intermedio y se están multiplicando se puede usar completo, pero poner a la menos 1. Entonces, en el primer caso se leería metro por segundo, en el segundo caso se leería metro segundo a la menos 1. Y no podemos escribir metro entre segundo porque sería incorrecto. En la expresión de un cociente no debe ser usada más de una línea inclinada. Por ejemplo, metro por segundo. En este caso hay que simplificarlo y la relación como lo llevamos si aplicamos la famosa ley del sándwich, entonces queda metro por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Las expresiones complicadas deben de incluirse un paréntesis o un exponente negativo para simplificar la expresión. En este caso, Joule por mol Kelvin. Bien, o se puede escribir Joule por mol a la menos, Joule mol a la menos 1, Kelvin a la menos 1. Y no usar varias veces la diagonal de que se está dividiendo. Otra regla es que los nombres completos de las unidades y los símbolos no deben de usarse combinados en una sola expresión. Por ejemplo, metro por segundo, que se escriba el símbolo M diagonal S y no la palabra metro diagonal S, porque tendría que expresarse con palabras todo. En este caso podríamos haber usado la palabra correcta, metro, y luego la palabra por, y luego completo el segundo. Si no, pues basta con que se quede metro diagonal segundo para expresar metro por segundo. En la escritura de los múltiplos y submúltiplos de las unidades, el nombre del prefijo no debe separarse del nombre de la unidad. Por ejemplo, microfaraday, hay que escribirlo completo y no separado, porque el múltiplo compone a la unidad para que se sepa que está compuesto y que está representando a cierta cantidad o a cierto valor numérico. Otra regla es que debe de evitarse el uso de unidades de diferentes sistemas. Por ejemplo, en este caso, si nosotros estamos usando el sistema internacional, no podemos combinarlo con el sistema inglés o con otro sistema, considerando que hay algunas unidades que sí están autorizadas para usarse con el sistema internacional, pero no lo podemos estar mezclando con otros sistemas, ¿de acuerdo? Otra regla es que el plural de los nombres de las unidades se forma siguiendo las reglas de escritura del lenguaje. Por lo tanto, si queremos escribir 50 y completo, es decir, newtons y gramos, pero si ponemos la unidad, recuerden que las unidades no se pueden pluralizar. Se recomiendan los plurales irregulares para los siguientes casos. Por ejemplo, escribir en singular lux, el plural es lux. El singular de Hertz, el plural es Hertz. Y el singular de Siemens, el plural es Siemens. O sea, y no escribir luxes o hertzes, ¿de acuerdo? Los valores numéricos serán expresados cuando así corresponda en decimales y nunca en fracciones. Por ejemplo, si queremos escribir 1 3/4, debe de escribirse 1.75. O si queremos escribir medio kilogramo, tendría que ser 0.5 kilogramos o bien 500 gramos, ¿de acuerdo? El decimal será precedido por un 0 cuando el número sea menor a la unidad, como en el caso de 0,5 gramos. Y se puede leer 0,5 o 0,5, pero no se debe de
poner 1 diagonal 2. Es correcto que se escriba el 0.5 kilogramos. Y otra regla es que las recomendaciones cuyas reglas específicas no se indican, pero es conveniente observar, vamos a ver las diferencias entre una y la otra. Para escribir 20 milímetros por 30 milímetros o por 40 milímetros, debemos de escribir con la unidad de cada valor debe ser acompañado de su propia unidad y no como lo vemos en la columna de la derecha, que es 20 por 30 por 40 milímetros, porque puede haber digamos, riesgos de confusión o riesgos de que se aplique mal un valor, ¿de acuerdo? Y así como lo vemos en los siguientes ejemplos. También es importante recordar que estas son tan solo una de las tantas reglas que existen en la norma y que, bueno, para mayor conocimiento ustedes tienen que revisar por completo la norma. Yo solamente estoy resaltando aquello que consideré que es crítico para la generalidad del grupo, pero ustedes son los responsables de irse a fondo en las normas y verificar si hay algo más ahí que les aplica o no, ¿de acuerdo? Vamos a revisar otras reglas que son adicionales a las que ya vimos, pero que son muy importantes para una buena escritura. La primera regla que vamos a revisar es la que tiene relación con el signo decimal. En este caso, el signo decimal debe ser una coma sobre la línea. Si la magnitud de un número es menor que la unidad, es decir, a 1, el signo decimal debe ser precedido por un 0, es decir, como hace rato lo vimos, 0,5 de gramo o de kilogramo, ese sería el ejemplo. Y aquí tenemos otros que, por ejemplo, esta cantidad, si la leyéramos normal, pensarían que son 70.250. Lo correcto es que la coma debe de ser el signo decimal, ¿de acuerdo? En este caso, pues para evitar confusiones, en México se ha aceptado el 0, pero ahorita vamos a hablar al respecto. Para expresar una unidad menor a 1, de una cantidad menor a 1, perdón, sería 0,468, recordando que la coma representa el signo decimal. Y lo correcto es que se usara la coma decimal como símbolo, o como símbolo decimal, perdón. Sin embargo, en México ha sido un poco difícil crearnos este hábito, por lo tanto, y bueno, en muchos países también, por lo tanto, la Conferencia General de Pesas y Medidas ha aceptado el punto como signo decimal y por lo tanto se ha utilizado el punto decimal, pero recordando que lo correcto sería usar la coma decimal y no como separador de miles, como lo vamos a ver a continuación. Para el caso de los números, estos deben de ser escritos o impresos generalmente en tipo romano. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que ser números rectos, no garigoleados, no cursivos, de tal manera que se facilite la lectura con varios dígitos. Y también deben ser separados en grupos de 3 preferentemente, contando del signo decimal a la derecha y contando el signo decimal a la izquierda para facilitar su lectura. Los grupos deben de ser separados por un espacio, nunca por una coma, un punto u otro medio, recordando que la coma está reconocida como signo decimal, el punto igual en México está aprobado como signo decimal y cualquier otro medio podría causar confusión. Por ejemplo, si quieren utilizar un guión, recuerden que el guión significa una resta, diagonal significa una división. Aquí tenemos unos ejemplos. En el primer caso tenemos 943,056, recordando que la coma es el signo decimal, por lo tanto aquí no estamos hablando de miles. En este caso que ya tenemos miles o millones, recuerden que el espacio debe de ser entre 3 dígitos y 3 dígitos para evitar utilizar coma, punto o cualquier otro medio, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 7.801.234,539 y lo que sea, pueden ser pesos, etc. Y para el caso de cantidades menores a 1, pues se utiliza el 0,542 como signo decimal. En México también, pues lo habitual es que encontremos el punto decimal y sería lo mismo, ¿de acuerdo? Aquí es muy importante nada más que en el sistema de gestión de la calidad se declare cuál es el símbolo decimal que se va a utilizar para que todas las personas miembros de la organización
estandaricen la manera en la que vamos a escribir y todos utilicen el punto o bien todos utilicen la coma, pero no se preste a que unos la coma, otros el punto, otros separen con comas los miles o los millones y no utilicen el espacio. Esta regla es muy importante, que si la van a utilizar se estandarice a través de registrar las reglas de escritura de los números en sus procedimientos. También tenemos regla de escritura de fechas por medio de dígitos para el caso de los formatos, etcétera. Y la regla aquí es que se utilicen dos o cuatro caracteres para el año, para evitar que haya confusiones. 2 caracteres para el mes y 2 caracteres para el día, en ese orden. Es muy importante que siempre vaya primero el año, luego el mes y luego el día, a menos que la organización haya establecido otra cosa en el sistema de gestión de la calidad. Es muy importante que esta regla, como decidan escribir la fecha, también quede estipulado en los procedimientos del sistema de gestión, de tal manera que toda la gente se apegue a la misma escritura y no tengamos confusiones. También es importante resaltar que el año debe de escribirse en 4 dígitos para evitar confusiones. Por ejemplo, ahora que estamos en el año 2000, a partir del año 2000 empezamos con los ceros, ¿verdad? En el 2001 pues era 01. Si hubiéramos escrito 01, 01, 03, puede haber confusión que sea 1 de enero del 2003, ¿de acuerdo? O 3 de enero del 2001, o bien, si lo escriben al revés, puede ser 1 de marzo del 2001. En este caso es muy importante que el año siempre lleve 4 dígitos para evitar confusiones. También tenemos reglas para expresar el horario del día. En este caso, el sistema debe ser siempre en términos de 24 horas, con 2 dígitos para la hora, 2 dígitos para los minutos y 2 dígitos para los segundos. En los intermedios se indica el símbolo de la unidad, por ejemplo, 20H00, si quiere decir que son las 20 horas, las 8 de la noche, y no escribir 20 PM. Es incorrecto escribir el AM o el PM. El AM o PM es para otra expresión, no para la expresión de tiempo, ¿de acuerdo? En el caso de escribir que son las 12 con 40 minutos, tendremos que escribir 12 espacio H, espacio 40, espacio min, espacio 30 y no 12H, 40 comita o 30 doble comita, ¿de acuerdo? Es muy importante que se respeten las unidades y acuérdense que en las reglas de escritura ya habíamos hablado que el valor numérico debe de ser separado con un espacio de la unidad. Es por eso que se escribe 12 espacio H y no 12H continuo. También esto, por favor, cuídenlo mucho porque es mucho de los errores que se están cometiendo en el día a día y que pues nos hace que sigamos incumpliendo lo que nos marca la ley y las normas aplicables a la República Mexicana.